Bienvenidos a Docente al Día, un espacio para brindar a la comunidad educativa contenidos útiles e información necesaria con el objetivo de desarrollar la educación a distancia y de esta manera fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. Como sabemos, los docentes tienen el desafío de promover el desarrollo de competencias de sus alumnos en la modalidad de educación a distancia, a través de la estrategia Aprendo en Casa y las orientaciones pedagógicas que venimos brindándoles. Y para reforzar su labor, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, ha preparado el tutorial para el diseño y gestión de proyectos de aprendizaje. En el video de hoy hablaremos de la primera parte del tutorial, diseño de proyectos de aprendizaje. Las posibilidades de interacción con los estudiantes en la educación a distancia son diferentes. Sin embargo, a través del desarrollo de proyectos de aprendizaje podrán promover y fortalecer habilidades y competencias en ellos. En este primer bloque de Docente al Día, contamos con la presencia de Rosemary Montoya. Ella es especialista del área de diseño de la Dirección de Formación Docente en Servicio y nos va a contar acerca de los proyectos de aprendizaje. ¿Cómo estás, Rosemary? Bienvenida. ¿Qué tal, María Paula? ¿Cómo estás? Gracias por esta participación en Docente al Día. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Entonces, Rosemary, cuéntanos, ¿qué es un proyecto de aprendizaje? Es una experiencia de aprendizaje integradora que permite el desarrollo de la competencia y todas sus capacidades. Y no solo eso, también podemos trabajar más de una competencia. Y todo ello con sentido holístico e intercultural, promoviendo la participación de los estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, ejecución, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas de carácter vivencial durante un periodo de tiempo, en las cuales el estudiante es el protagonista de todo el desarrollo. El proyecto de aprendizaje se desarrolla de acuerdo a un propósito y se da en el marco de una situación de interés para los estudiantes o de un problema del contexto. ¿Cuál es la importancia de un proyecto de aprendizaje y por qué un docente debe implementarlo en sus clases? La metodología de proyectos se convierte en una posibilidad muy importante para desarrollar experiencias de aprendizaje en los estudiantes, ya que les da la posibilidad de movilizar diferentes recursos y herramientas para la solución de problemas o desarrollo de actividades que les resultan significativas en su vida. En este sentido, los proyectos permiten el desarrollo de una o más competencias y por lo tanto de una o más áreas curriculares. Exige que los estudiantes trasciendan de la formulación de un problema y de una simple consulta bibliográfica a que se vean en la necesidad de poner en juego y desarrollar diversas habilidades para enfrentarse a diversos procesos, vivencias, situaciones que les ayuden a resolver este problema y tal vez a descubrir diferentes implicancias que no estaban planificadas desde el inicio, lo que va a generar muchos aprendizajes en ellos. Listo, Rosemary, muchas gracias por tu tiempo aquí en Docente al Día. De todas maneras, nos has dado información muy valiosa sobre los proyectos de aprendizaje y los docentes van a poder implementarlo en sus clases. Gracias, María Paula. Eso es lo que esperamos. Ahora que ya sabemos qué es un proyecto de aprendizaje y su importancia, conoceremos la primera fase para elaborarlo. Fase 1. Preparación. Esta fase es el inicio del diseño de un proyecto. El docente observa y analiza una situación real del contexto que de alguna manera repercute en la vida del estudiante. Por ejemplo, la pandemia ocasionada por el COVID-19 o un hecho que de una u otra manera genere necesidad e interés de aprendizaje en sus estudiantes. Con este análisis se definirá el proyecto. La fase de preparación se desarrolla de la siguiente manera. Formulación del problema. En esta parte es donde nace la idea del proyecto de aprendizaje. Como docentes, deberán indagar cuáles son los intereses, necesidades y problemas que tienen sus alumnos.
Para esto les recomendamos hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué les gustaría aprender a mis estudiantes? ¿Qué problemas pueden estar experimentando? ¿Sobre qué podría tratar el proyecto y cómo podría desarrollarlo? Es importante elegir el proyecto considerando la edad, grado y ciclo de los estudiantes. Situándonos en el contexto de aislamiento social, les presentamos un ejemplo según los niveles. Nivel inicial. ¿Qué podemos hacer en casa para prevenir el contagio del COVID-19? Nivel primaria. ¿Qué alimentos contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico para defendernos contra el COVID-19? Nivel secundaria. ¿Cuál es la influencia de las tecnologías en el aprendizaje a partir del COVID-19? Propósito. En esta parte se deberá plantear qué aprenderán sus estudiantes en relación a la situación problemática identificada y a las competencias a desarrollar. El propósito de cada nivel podría ser: nivel inicial, aprender a cuidarnos del COVID-19 para que nuestra familia y amigos se mantengan sanos y protegidos. Nivel primaria, conoceremos cuáles son los alimentos que nos ayudarán a fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir el contagio de enfermedades. Nivel secundario, valoramos el uso de las tecnologías de la información y sus recursos como medios para aprender. Competencias y capacidades. Seleccionar competencias y capacidades teniendo en cuenta el propósito y áreas curriculares. Adicional a esto deberán seleccionar el estándar, analizando y viendo si los mismos responden al grado de sus estudiantes, de acuerdo a la competencia y al ciclo que va dirigido. Los estándares constituyen los criterios para evaluar los aprendizajes. Evaluación de los aprendizajes. Identificar y seleccionar la forma y los instrumentos que se utilizarán para evaluar los aprendizajes de sus alumnos. Estos pueden ser rúbricas, listas de cotejo, ficha de autoevaluación, entre otros. Al seleccionar el o los instrumentos de evaluación, tengan en cuenta hacer visible la combinación de las capacidades o de las competencias que precisen el nivel de logro. Consideren realizar la retroalimentación respectiva a sus alumnos. Entremos a la segunda fase del diseño de proyectos de aprendizaje. Fase 2. Formulación. Ahora deberán pensar y formular qué preguntas promuevan y motiven el interés y la reflexión en sus estudiantes, una vez que les presenten el problema seleccionado en la primera fase. Preparación para las interacciones con los estudiantes. Las interacciones son los comentarios, preguntas y respuestas que se dan ya sea entre docente-estudiante o entre los mismos estudiantes. Se puede dar en tiempo real, es decir, a través de una reunión online, videoconferencia, llamada telefónica o de lo contrario a través de un mensaje de texto, un correo electrónico, depende mucho de la conectividad a la que tienen acceso los estudiantes. El tipo de preguntas que utilicen facilitará la comunicación con sus estudiantes. Para ello proponemos preguntas socráticas. Preguntas conceptuales. Permitirán demostrar conceptos que apoyan los argumentos brindados, ayudan a profundizar el tema. Ejemplos de preguntas serían: ¿por qué dijiste eso? ¿Cómo se relaciona esto con lo que hemos venido hablando? ¿Puedes darme un ejemplo? Preguntas para comprobar conjeturas o supuestos. En la búsqueda del juicio u opinión, los estudiantes pueden tener datos incompletos o supuestos. Con el objetivo de que hagan avances a un terreno más sólido de su proyecto, las preguntas podrían ser: ¿qué más podríamos asumir o suponer? Parece que estás asumiendo que... ¿Qué pasaría si...? Preguntas que exploran razones y evidencia. Estas preguntas ayudarán a profundizar sus argumentos y explicaciones. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo sabes esto? ¿Puedes mostrarnos? Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas. La mayoría de los argumentos se darán desde un punto de vista en particular. Como docentes, deberán confrontar a sus estudiantes para que vean que existen otros puntos de vista válidos. ¿De qué otra manera se podría mirar o enfocar esto? ¿Podrías explicar por qué esto es beneficioso o necesario y a quién beneficia? Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias.
Es posible que los argumentos de sus estudiantes tengan implicaciones lógicas que se puedan pronosticar o predecir. Ejemplos de preguntas. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Cuáles son las consecuencias de esta suposición o conjetura? A través de estas preguntas estimularán al estudiante a seguir investigando y generando interés por el tema que están elaborando. Producto de un proyecto de aprendizaje. Para finalizar la fase de la formulación, se debe plantear el producto del proyecto y los indicadores con que serán evaluados. Y tanto los docentes como estudiantes deben tenerlos claros. Este producto debe responder con las actividades desarrolladas en la implementación del proyecto. Finalizamos el programa y queremos invitarlos a poner en práctica estas dos fases del diseño de proyectos de aprendizaje. Siempre es importante innovar y mejorar sus capacidades como docentes. La educación a distancia sigue siendo un reto para que los estudiantes de todo el país continúen aprendiendo. En nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y esperamos que haya sido útil la información brindada para afrontar la educación a distancia. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.